El tema de la responsabilidad social corporativa interna se diferencia mucho de la responsabilidad social que todos conocemos. La gran mayoría de personas vemos a la responsabilidad social como un tema de filantropía, pero ya está dicho de que esto no es así. Sin embargo, yéndonos a la parte académica de la responsabilidad social, observamos que existen dos partes, dos aristas dentro de la responsabilidad social, la externa y la interna. Dentro de la externa está lo que ya conocemos hoy en día, que son los stakeholders que atacan a la comunidad, el gobierno, el medio ambiente, entre otros. Pero la responsabilidad social de carácter interno que deben tener todas las empresas muy en cuenta, atacan por ejemplo, su capital humano, los trabajadores, los familiares de los trabajadores, los gerentes y los directores o dueños. Entonces, muchos nos enfocamos en la responsabilidad social que cumplen las empresas, no hacia afuera, los stakeholders externos. Sin embargo, no nos damos cuenta que los stakeholders internos son los más importantes. ¿Por qué son los más importantes? Porque sin ellos las empresas no existirían. Y si esos stakeholders internos están fallando, pues la empresa también comienza a fallar y no puede dar los frutos ni se puede desenvolver hacia los stakeholders externos. Bueno, la responsabilidad social corporativa de carácter interno, o también llamada responsabilidad familiar corporativa, se basa en 5 ejes. Los ejes principales serían, primero, analizar cuáles son los estilos de gestión de los líderes de la organización o empresa. Estilos de dirección, el estilo de liderazgo, porque cada persona tiene un estilo de liderazgo completamente distinto a otro. Otro puede ser el balance o el equilibrio, balance familia, trabajo con la familia. Entonces, cada líder de la organización necesita tener un equilibrio tanto en su vida personal como en su vida familiar y en su vida laboral, ¿no? Porque si no existe ese equilibrio, definitivamente va a estar estresado, no va a rendir al 100% o va a maltratar a sus trabajadores, a sus subordinados. Otro de los ejes programáticos sería la gestión con las familias de los trabajadores. Las empresas hoy en día se preocupan mucho por la cultura de la felicidad en el trabajo, lo cual está bien. Está muy bien que se preocupen por ello, pero no se dan cuenta que el ser humano se desenvuelve en un triángulo de sostenibilidad, y esta es una teoría que ya está comprobada y se lleva a cabo a nivel mundial. Es más, existe el Institute Center Work and Family, que está en España, en donde analizan cuáles son los patrones de comportamiento de algunas empresas. Entonces está comprobado que si una persona trabaja en su centro laboral, pero no tiene un equilibrio en su vida laboral, en su vida familiar y en su vida personal, esta persona no va a rendir al 100% en los tres aspectos de este triángulo de sostenibilidad. ¿Por qué se le llama triángulo de sostenibilidad? Pues porque todo ser humano se desenvuelve en estos 3 aspectos de la vida. Durante la vida del ser humano nos desenvolvemos 8 horas o 10 o 12 horas en el trabajo, 8 o más horas dentro de la familia, y el tiempo restante lo dedicamos a hacer actividades sociales o con nuestras amistades. Entonces nos desenvolvemos en la sociedad. Si alguno de esos 3 ejes dentro del triángulo de sostenibilidad está fallando, pues es muy probable que la persona, el ser humano, el colaborador, también falle en los otros aspectos, ¿no? Sea en su trabajo, sea dentro de su hogar o sea con sus amistades. Esos 3 aspectos tienen que tener un buen balance. Otro de los ejes programáticos que se propone para que tener una cultura familiarmente responsable sería analizar el tema de la comunicación interna, porque estos temas se deben difundir, porque hay muchas empresas que son muy amplias, tienen miles de trabajadores y solamente aplican este tema
en la parte administrativa, más no en la operativa, o de repente en la operativa y no en la administrativa. Y por un tema de comunicación interna, algunos trabajadores no se desenvuelven como debería ser dentro del trabajo. Otro de los ejes sería la gestión de valores. Muchas empresas tienen su misión, su visión y los valores de la empresa, pero esos valores no son internalizados, o las prácticas laborales dentro de la empresa no las internalizan y los trabajadores no cumplen esos valores. Entonces es muy importante que la empresa tome muy en cuenta cuáles son los valores empresariales, los valores corporativos que ésta tiene y que se ha impuesto desde un inicio, y trabajar acorde a ellos. Entonces, empoderar a sus trabajadores en armonía con esos valores corporativos. Está comprobado que un trabajador feliz, tanto en su trabajo como en su familia, va a rendir. Su rendimiento va a ser bueno, va a ser más creativo, va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque si tiene un equilibrio sano y sabe que va a trabajar de 8 a 5, porque luego a las 5 y media, 6 tiene un compromiso familiar, va a dar todo de sí. ¿Por qué? Porque sabe que a las 6 en punto ya va a estar en su compromiso familiar. Entonces no va a haber una superposición de funciones. No va a utilizar la hora laboral para aspectos personales. No va a utilizar el teléfono de la empresa para solucionar aspectos personales, porque ya sabe que si está en el trabajo rinde al 100% y luego va a salir a la hora. Porque evidentemente, si tu empleador dice, no, tú vienes a trabajar y me cumples y no te importa la hora de entrada ni la hora de salida, pues vas a estar 12 horas, 15 horas en el centro de trabajo, pero son horas muertas, porque muchas de las horas que vas a estar ahí dentro de tu centro de trabajo no las vas a dedicar a hacer tus labores cotidianas, sino las vas a utilizar en realizar otras tareas que te beneficien de manera personal, más no de manera corporativa. En Perú está iniciándose recién, sin embargo en otros países está muy avanzado. Por ejemplo, tenemos los casos de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, en Estados Unidos algunos casos. En Perú tengo entendido que son pocas las empresas que hoy en día la practican, no como responsabilidad familiarmente responsable, pero sí practican muchos de los aspectos que éste involucra, ¿no? Tenemos empresas de seguridad, una que otra empresa financiera, ¿no? Empresas farmacéuticas, en el rubro farmacéutico, que tienen incorporado. ¿Pero por qué lo tienen incorporado? Pues porque su matriz está en Argentina, está en Chile, está en Gran Bretaña, ¿no? Entonces están en otros países y están con esta nueva tendencia. Acá en Perú recién está iniciándose. Entonces hay que difundir este tema y hay que empoderar a los trabajadores haciendo presente de que las familias, el bienestar de las familias de los trabajadores afecta preponderantemente en el rendimiento laboral en su trabajo, ¿no? Este libro es muy interesante. ¿Por qué? Porque toca diferentes aspectos. Toca en principio a la familia desde sus orígenes, tiene un aspecto social, sociológico, un aspecto económico de lo que es la familia y un aspecto legal de lo que es la familia. Definitivamente está regulado desde la Constitución, tenemos normas, normas laborales, normas civiles, normas internacionales que regulan el bienestar de las familias, y también vemos luego en el capítulo 2 observamos lo que es la responsabilidad social, ¿no? Lo que es la empresa, cómo hay una línea transversal en lo que es familia, derecho, empresa y responsabilidad social. Entonces ahí se explica la responsabilidad social de lo que hablábamos al inicio, de la externa y la interna. Se toca también algunos aspectos que se llevan a cabo en algunas empresas extranjeras que ya tienen internalizado el tema de la responsabilidad familiar corporativa, y cuál es la diferencia que existe entre esos premios de la Asociación de Buenos Empleadores, ¿no? Los premios ABE o el Great Place to Work, que muchas veces reflejan algunos aspectos, pero para empoderar al ser humano, pero de manera aislada,
cuando el ser humano no viene solo, no muere solo. Si bien es cierto, venimos solos al mundo, pero no nos desenvolvemos solos porque venimos en el seno de una familia. Entonces, hay aspectos que se deben tocar para el bienestar del ser humano, el bienestar familiar. El entorno familiar en el cual tú te desarrollas es sumamente importante para rendir también en el entorno laboral. Entonces, y ahí vemos algunos ejemplos en si algo está fallando en tu centro de trabajo, analicemos a ese líder o a ese trabajador dentro de la empresa, analiza cómo está su familia y te vas a dar cuenta de las falencias familiares que éste tiene. Entonces, esas falencias familiares se trasladan al centro de trabajo y un poco replican los problemas que puedan tener en la familia, los replican en su centro de trabajo, ya sea con su compañero, con su jefe o con algún colega, ¿no? Entonces está íntimamente relacionado. Pueden adquirir en las librerías Crisol, en las tiendas de Lima, en librerías El Virrey, Época, Z Bookstore. Allí están, el libro lo pueden acceder a un precio sumamente competitivo. Bueno, mi correo es centrodepoliticafamiliar@gmail.com o a través del fanpage, tanto del Centro de Política Familiar como el fanpage Karin Ramírez.